o Centro Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia e o Praxis, em colaboração com o Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais da Universidade Aberta, estão a desenvolver um ciclo de conferências subordinado ao tema Um tema, um texto, uma autora. Pretende-se, com este ciclo de conferências, debater temas contemporâneos de ética a partir de textos de autoras significativas da cultura e do pensamento. O tema de hoje é o tema do cuidado e o texto escolhido é o livro de Maria Ángeles Durán, La riqueza invisible del cuidado, de 2018. O texto será apresentado pela própria autora, pela Maria Ángeles Durán, a quem agradecemos muitíssimo a colaboração. Bem-vindas, bem-vindos àquela que é a primeira sessão de um ciclo de encontros que vamos ter sobre esta temática de um tema, uma autora, um texto. Formalmente, nestes momentos, é hábito, e enquanto coordenadora de uma das unidades da unidade de investigação que está envolvida nesta organização, felicitar os organizadores. Neste caso seria um pouco estranho, uma vez que eu própria fiz parte da organização, e portanto não vou felicitar, mas posso e quero agradecer, em primeiro lugar, à professora Fernanda Henriques, porque foi ela que me convidou também para se juntar, enfim, àquilo que já estava a ser pensado, deslizado, juntamente com Maria do Céu Pires, relativamente a estes encontros. E, portanto, no fundo, nós vamos ter aqui um ciclo de encontros, que é uma organização conjunta do Praxis e do Centro Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia, e contamos também, e também agradeço e dou as boas-vindas à professora Teresa Alvarez, porque também contamos desta feita com o Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta. Só deixar uma palavra de agradecimento particular à nossa convidada. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Es un honor escuchar y poder contar con su presencia y escuchar su trabajo. Así que muchas gracias. Dito isto, passo a Fernanda Henriques, também na qualidade, obviamente, de organizadora destes encontros, aliás, de figura primeira no delinear deste ciclo que hoje iniciamos. Primeiro porque tenho uma antecedência de pelo menos de 20 anos. Isso é realmente o que faz com que eu seja primeira. Bom, eu é que tenho que agradecer, em nome do grupo inicial do Centro Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia, o acolhimento que o Praxis tem feito às nossas propostas de trabalho, e nomeadamente e especificamente à Ana Leonor. E esta ideia de desenvolvermos um ciclo de conferências ou de encontros sobre temáticas contemporâneas, mas temáticas ligadas à produção das mulheres, e que vai começar hoje com a presença da amiga, colega espanhola Maria Ángeles Durán, e vai terminar em dezembro com a presença de outra amiga, também espanhola, que é Adela Cortina. E, portanto, entre este início da Maria Ángeles Durán e o termo com Adela Cortina, nós vamos ter quinzenalmente encontros a esta hora sobre temas diversos, com esta particularidade que já dissemos, que é de terem por base esses encontros não só um tema, mas um texto específico de uma autora específica. E, portanto, há, digamos assim,
uma ligação que quer fazer destes encontros também encontros de aprofundamento de temas e de conhecimento de autoras. Eu agradeço hoje particularmente à Teresa Alvarez, que quis, no fundo, através da qual se associa a este desenvolvimento, o centro, o SEMRI, o Centro da Universidade Aberta, e também à Teresa eu queria agradecer muitíssimo este contacto que ela tem estabelecido com a Maria Ángeles Durán, com quem trabalha há muitíssimos anos. A Maria Ángeles Durán dizer muchas gracias, es un placer, además de un honor, poder escutar-te. Teresa, a palavra é tua. Obrigada. Muito boa tarde. Cabe-me este gosto imenso, para além, como diz a Fernanda Henriques, a honra de apresentar Maria Ángeles Durán. Maria Ángeles Durán é subejamente conhecida. Tem tido, ao longo da sua vida, um amplo reconhecimento científico e uma projeção internacional nas áreas em que trabalha. Recordarei apenas que é investigadora ad honorem do Conselho Superior de Investigações Científicas em Espanha, onde trabalhou durante muitos anos. Foi professora de Sociologia na Universidade Autónoma de Madrid, na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade de Saragossa. E é doutora honoris causa pela Universidade de Granada, de Valência e da Universidade Autónoma de Madrid. A investigação realizada ao longo da sua vida constitui um marco incontornável no conhecimento científico nos domínios da sociologia, economia e política. Trouxe para a ciência o que estava fora do âmbito da ciência, em especial da economia. O trabalho do cuidado, não remunerado, realizado predominantemente pelas mulheres, e o tempo desse trabalho não contabilizado nas economias dos países, nem na ação política dos governos e dos Estados dos países. O trabalho das mulheres, tema do seu doutoramento em 1971, é um ponto de viragem na investigação científica em Espanha e não só, e fez entrar pela primeira vez na Academia Espanhola o feminismo, como muitas vezes tem sido dito, abrindo espaço para novos temas, novos problemas e realidades, é sempre isso que sucede quando o feminismo nos bate à porta, evidenciando a relação entre a vida privada e a vida pública. O trabalho não remunerado e o uso do tempo não laboral, isto é, entendido como não pago, foi por si evidenciado como um dos eixos em torno dos quais se estrutura a desigualdade social entre mulheres e homens. Considerando que a ciência tem de estar ao serviço da vida, para além de trabalhar com inúmeras organizações e centros de investigação na Europa, Estados Unidos da América, América Latina, tem colaborado com organizações supranacionais da América Latina, por exemplo, na área da saúde, e eu destacaria internacionais, como é o caso das Nações Unidas, e nesta organização, o Fundo para o Desenvolvimento das Mulheres e o Fundo para a População. Em 1979, fundou o Seminário de Estudos da Mulher, atualmente o Instituto Universitário de Estudos da Mulher da Universidade Autónoma. E a partir daí, contribuiu de forma inquestionável para a existência deste tipo de institutos em todas as universidades espanholas. A partir dos resultados dos seus estudos, tem apresentado propostas revolucionárias visando transformar para melhorar a vida das pessoas e em especial das mulheres, visibilizando e valorizando o trabalho que realizam e o papel social e económico que desempenham em todo o mundo. La riqueza invisible del cuidado, sua última publicação, nesta publicação lança-nos de novo o desafio de nos repensarmos e de nos renomearmos, e a partir daí o de transformarmos o modo como vivemos, nomeadamente no que à igualdade social entre mulheres e homens diz respeito.
Em 2012, ficou na situação de jubilada, compulsivamente e contra a sua vontade, como ela bem disse, e 2 anos depois dizia, segundo o Instituto Nacional de Estatística, terei 20 anos de vida. Enquanto tiver saúde e desde que não me impeçam, continuarei a investigar. María Ángeles Durán, es un gusto, es un privilegio. Muchísimas gracias. Volver a oírla, a escucharla y a pensar a partir de tu pensamiento. Riquísimo. Gracias. La palabra es suya. Buenas tardes. Veo en la pantalla bastantes caras conocidas, lo que me hace muy feliz. Y supongo que entre quienes nos están viendo y escuchando, aunque ahora no veamos su rostro en la pantalla, pues también habrá más gente conocida, y no solo conocida, sino yo diría hasta que amiga, ¿no? Porque son tantos años que ya llevamos compartiendo experiencias y compartiendo esperanzas. Lo único que lamento es no ser capaz de hablar esta tarde en portugués. Es algo que siempre me da pena y hasta un poquito de vergüenza, porque me gustaría, pero yo qué sé, no es tan fácil. Así que agradezco el esfuerzo que hacéis todos los que estáis ahora pendientes de la pantalla por dejarme hablar en español, ¿no? Y trataré de hablar despacio para que sea más fácil entenderme. Aunque siempre envidio la capacidad que tenéis los portugueses para entender y hablar tantas lenguas, ¿no? Esa facilidad para las vocales que a mí se me atraganta, y cuando vosotros hacéis rápido el giro de las vocales yo me pierdo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente vosotros sois hábiles y espero que no se pierda gran cosa de lo que pueda decir esta tarde. Me ha hecho ilusión, como decía Fernanda Enríquez y luego lo ha dicho Teresa, bueno, y antes lo dijo Ana Leonor, que este ciclo no es un ciclo de conferencias sobre un tema, sino que es sobre un texto y sobre un autor. Eso me encanta, porque quiere decir que voy a contar algo parecido a lo que he contado ya muchas veces sobre la riqueza invisible del cuidado, pero tengo permiso para hacerlo desde una perspectiva mucho más personal, mucho más íntima, ¿no? Porque voy a contar, si os parece oportuno, voy a contar cómo se hizo el libro y qué es lo que no se ha hecho en el libro y cómo ha ido al libro, si le ha ido bien, si le ha ido mal, si ha tenido seguidores. Yo creo que eso es lo que vale la pena hacer esta tarde, ¿no? Bueno, pues lo primero, quería decir que el libro tardé en escribirlo 5 años y en pensarlo unos 50. Este es un libro de final de trayecto y es un libro escrito en agradecimiento, porque cuando la Universidad de Valencia me dio el doctorado honoris causa, me explicaron que hay una colección dentro de las publicaciones de la universidad que se llama la colección honoris causa, donde, como se pueden imaginar, lo mismo hay un filósofo que un físico o un estadístico o un pintor. Y cada libro tiene su estilo y su manera, ¿no? Muchos de esos libros, porque muchos de los doctores honoris causa son extranjeros, en realidad son traducciones que han hecho sus padrinos en España, traduciendo el libro por el que principalmente se le ha dado el doctorado honoris causa. Entonces a mí me ofrecieron que publicase un conjunto de artículos o la obra que yo quisiera, en fin, me daban facilidades para no tener que hacer algo nuevo. Pero yo me sentía muy agradecida porque me habían dado ese reconocimiento. Además, yo tenía una vinculación afectiva especial con Valencia, porque mi marido había nacido en un pueblo de esa comunidad, en Xàtiva, tenía muchos amigos, entonces
me parecía oportuno, amigos y amigas, he dado cursos de doctorado, me parecía oportuno hacer un esfuerzo de agradecimiento. Y pensé, pues en lugar de, bueno, simplemente reeditar cosas que ya he publicado, voy a intentar hacer algo nuevo. Y pensé que lo que podía hacer nuevo era una síntesis de todo lo que había hecho sobre el cuidado a lo largo de toda mi carrera, porque en realidad cuando hice la tesis doctoral, allá en los años 70, ya estaba incluyendo la necesidad de estudiar el cuidado, pues en lugar de hacer eso, una reedición, pensé, debería hacer una síntesis. Y no una síntesis de lo que ya he hecho, sino una síntesis puesta al día conforme vaya escribiendo. Bueno, fui demasiado optimista, o sea, absolutamente demasiado optimista. Y pensé que iba a ser capaz de hacer esa síntesis y además poner al día todos los datos en el plazo aproximado de un año. Bueno, pues de un año nada. Claro, en parte es porque tenía también que hacer otras cosas, no podía dedicarme solamente a eso, pero en buena parte es porque hacer una síntesis es mucho más difícil de lo que creía y porque además los datos iban evolucionando a una velocidad mayor de la que yo escribía. O sea, si empecé en el año, no sé, en el año 14 o algo así, a escribir la síntesis, me sucedía que ponía un capítulo al día y para cuando el segundo o el tercer capítulo querían estar al día, ya se había pasado los datos del primero y del segundo capítulo. De modo que fue una especie de guerra contra el reloj, contra el calendario. Además, hice un esquema inicial, se lo envié al vicerrector, que había sido mi padrino. Me dijo, muy bien, muy bien. No me iba a decir muy mal, muy mal. Yo, bueno, pero, en fin, era como una especie de compromiso. Una vez que ya envías un índice, ya estás un poco comprometida, ¿no? Pues le envié el índice, me dijo, muy bien, sigue, sigue. Y al cabo de unos meses le escribía que no me gusta el índice, que lo he cambiado entero. Así que fui cambiando, constantemente cambiando. En medio intervenía en muchos otros proyectos de investigación. Por ejemplo, con universidades latinoamericanas o con Naciones Unidas ONU Mujeres, y cada vez que iba a un sitio y tenía que hacer un trabajo, bueno, que para mí me había costado esfuerzo, que era una aportación, tenía que dar noticia de ese nuevo trabajo, con lo que a veces se convertía en un capítulo entero nuevo que tenía que incorporar. Y llegó un momento en que no sé qué os sucederá a vosotros, pero mi capacidad de dominio tecnológico de las nuevas tecnologías es más bien modesta. Y me encontré sobre todo que el tratamiento estadístico de los datos y convertir las nuevas estadísticas, por ejemplo, la encuesta de población activa se actualiza cada 3 meses. Entonces, en cuanto hacía algo, ya tenía que actualizarla de nuevo. Pero además iban surgiendo nuevas estadísticas o había declaraciones importantes, en fin. Y sobre todo el problema de convertir en cuadros que estuvieran bien editados, los cuadros estadísticos, tablas estadísticas, para que pudieran ser bien editadas en un libro, pues me llevaba un esfuerzo extraordinario. Así que contraté a una persona que era una estudiante. Desculpa lá, que eu ando aqui um bocado a correr, então. ¿Perdón? ¿Me dice a mí algo? ¿He oído una voz? Bueno, contraté a una persona. Pronto, mas eu só à noite é que vi, pá, pronto. E então? É preciso desligar os microfones às pessoas. Eu pedia, acho que era quem é anfitrião pode retirar o som. Já desliguei, sim. Silencio ahora. ¿Ahora? ¿Está bien? Sí, sí. Podemos seguir, perdón. Podemos seguir. Perdona. Bueno, pues estaba diciendo que necesité contratar un poco de ayuda, sobre todo para realizar las tablas estadísticas bien hechas, ¿no? Porque a mí me salían feas. A veces, y también necesité un poco de apoyo secretarial, pero al mismo tiempo no tenía ninguna ayuda económica, porque esta es una colección honorífica. Entonces tenía que pensármelo muy bien.
Si hago el libro, pues tengo que poner unos recursos para pagar a estas personas, en fin, para dejar de hacer otros trabajos. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Pues sí, valía la pena. Y así el primer año, pues todo me parecía normal. El segundo año ya me costó más y el quinto año, esto lo quiero decir porque me parece que es compartir una experiencia que nos sucede a muchos investigadores. En el quinto año ya estaba medio desesperada y lo que más deseaba era terminar con el libro. Y yo quería acabar el libro como fuera, porque es que el libro en cierto modo me estaba devorando, porque como lo debía y ya me estaban regañando, ¿no? No sé cómo se entiende bien en portugués regañar, ¿no? O sea, me estaban desde la editorial diciendo, oye, que te estás retrasando mucho, que los plazos, que habíamos previsto unos plazos más breves, bueno, pues tenía que terminar con el libro como fuera. Entonces, si veis o ven el último capítulo, la despedida es muy abrupta. Yo creo que un libro que quiera impactar bien y venderse bien debe de tener, como en los desfiles de moda, ¿no? Debe de tener un principio brillante, pero un final igualmente brillante. Y además un final que en cierto modo comprometa al lector con el autor. Bueno, pues yo llegué exhausta al último capítulo. De hecho, había otro capítulo distinto sobre Europa que no me daba tiempo a pulirlo todo lo que necesitaba. Entonces, lo que era para Europa quedó reducido prácticamente del capítulo que tenía pensado. Había varias estadísticas nuevas muy interesantes de la encuesta social europea y nada, tuve que apartarlo y pensé, bueno, ya lo usaré en otro sitio, pero horas y horas y horas de trabajo se quedaron ahí porque no podía incorporarlas. Y en concreto, el último capítulo me quedó abrupta la despedida porque estaba demasiado cansada. Yo hubiera querido decir, no sé, tirar de mí misma, ¿no? Y encontrar algo brillante, algo, por lo menos si no brillante, no sé, muy provocador. Pues no, me salieron unas cifras de pronósticos demográficos sobre todo, que son ciertas, están muy bien, pero le falta, en España diríamos garra, ¿no? Le falta garra, o sea, le falta, yo creo, otros dicen pegada, pero pegada me parece más feo. Yo creo que el último capítulo, si alguna vez pudiera volver a hacer una verdadera nueva edición del libro, me centraría en el último capítulo. Bueno, en cuanto a si el libro ha tenido eco, pues yo creo que ha ido bastante bien, porque estas colecciones de honoris causa son unos libros de gran calidad física, porque están hechos en un papel muy bueno, con fotografías, en fin, pesan muchísimo. No le recomiendo a nadie que lo lleve en el bolso, porque solo un libro, mi libro, son más de 500 páginas y con un papel tan bueno y además la cubierta en cartón duro, picuda, ¿no? Se puede hasta romper algo. Si me dan un golpe en la cabeza con el libro, me hacen aquí una herida. En fin, la primera edición pues se agotó y después ha habido edición en papel más flojo, más manejable, más liviano, y además, cosa que para mí era importantísima, se ha hecho una edición en virtual, como se dice, en electrónico, que es mucho más barata. El libro, otro tema que nos preocupa a los autores, a mí no me deja porcentaje, comisión, pero es un libro subvencionado por la Universidad de Valencia, de modo que un libro de más de 500 páginas bien editado sería muy caro, pues la Universidad de Valencia paga parte de los costes, con lo que el coste de venta es mucho menor del coste de producción. Ya no me acuerdo ahora cuánto estaba, me parece que estaba como en 18 o 20 euros, ¿no? Que es un precio muy subvencionado. ¿Cómo lo ha recibido la gente? Pues yo creo que lo ha recibido bien, pero es demasiado largo para que mucha gente se atreva con ello. Entonces, si un periodista hace un resumen y comete un error, es muy probable que todos los periodistas que vengan después repitan el mismo error, porque hay mucha tentación de leerse el reportaje que lo resume, que lo han hecho bastante bien todos los periodistas, me han entrevistado en muchos sitios, pero si alguien pone un error, y el error más frecuente, ¿cuál ha sido? Pues el error más frecuente ha sido que para mí hay una idea que es importante,
que es la idea del cuidatoriado, ¿no? Luego, si os parece, contaré a qué llamo el cuidatoriado. Pero hubo algún error al principio en que alguien lo llamó el cuidatorio. Y me he encontrado con que en parte del mundo mi cuidatoriado, que yo había construido con tanta delicadeza fonética para que sonase igual que campesinado, proletariado, pues de eso nada de nada. De repente me encuentro con que me están preguntando por el cuidatorio, que bueno, tiene la misma raíz latina, va bien, pero yo cada vez que me hablan del cuidatorio digo, ay, que ese no es mi niño, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero bueno, en fin, esa ha sido una de las pequeñas cosas. ¿Ha tenido impacto político? Bueno, tengo que decir, por ejemplo, que supongo que sí, porque quien luego ha sido vicepresidente del gobierno, que en aquel momento no lo era, pues me hizo una entrevista de más de 1 hora, en la que habló, entre otras cosas, del cuidatoriado y del libro. Estoy hablando de Pablo Iglesias. Pero quien sigue siendo presidente de gobierno, en alguna ocasión en televisión ha hecho referencias a ese libro. Ahora, una cosa es que hagan referencias y otra cosa es que después crean políticas sociales de acuerdo con lo que yo pido en el libro. Entonces creo que ha tenido más éxito de palabras, cosa que por otra parte es normal en la vida política, que de obras. ¿En las obras ha afectado mucho a las políticas sociales? Bueno, somos muchas las personas y las entidades y los organismos que llevamos desde hace muchos años diciendo que el cuidado tiene que ser estudiado, tiene que ser objeto de políticas sociales. No tendría sentido que yo pensase que si hay un cambio es debido a mi libro. No, es debido a tanta gente que estamos en la misma dirección, que estamos todos trabajando. Ahora, el cambio es un cambio modesto. Es un cambio modesto, algo ha servido, pero ha servido más a nivel académico, o sea, de creación de opinión y de creación de conceptos para el medio académico, para los investigadores, que como productor o inductor de resultados prácticos en la vida cotidiana, sobre todo de la gente que necesita cuidados o que tiene que cuidar. Referencias ha tenido muchísimas. Me han invitado a infinidad de sitios, infinidad, y siguen. Todos los días me llega alguna invitación. Pero cambiar la realidad es mucho más complicado que dar una conferencia o escribir un libro. ¿Por qué? Pues sobre todo porque cuidar es muy caro. Y ya casi, si os parece, no sé si algo más podéis intervenir, me imagino. ¿Ya he hablado suficiente de la obra? ¿Y me pongo con el contenido de la obra o queréis que cuente algún otro asunto sobre la obra? ¿No? Bueno, pues el contenido de la obra. Lo primero que hago es plantear los cambios demográficos que están teniendo lugar en España, pero en todo el mundo también. En un epígrafe que lo titulo Cuando las pirámides se convirtieron en torres, ¿no? Es una imagen porque toda la vida hemos hablado de las pirámides de población. Y claro, la pirámide es como un triángulo. Pero la población española y la portuguesa y la europea y en otros muchos países ya no es un triángulo con la base amplia de población joven, sino que hay comarcas en las que es un triángulo, pero un triángulo puesto al revés, con la base más amplia entre las personas mayores. Y no para comarcas o para barrios, porque claro, es muy difícil que se produzca una inversión de la pirámide, pero lo que sí hay ya es la tendencia a convertir la pirámide en una torre, o sea, una torre como una ficha de dominó, un rectángulo en el que nace menos gente, muere poca gente y casi todo el mundo llega a muy mayor. Entonces, en estos momentos en España, como también hay una importante inmigración que llega de gente joven, pues la forma más o menos es la de un uso, o sea, es así, un poquito más ancha en el centro, un poco más estrecha entre jóvenes y niños y un poquito más estrecha entre mayores.
pero no una gran diferencia, no se parece en nada. Por eso digo que las pirámides se convirtieron en torres. ¿Qué sucede cuando un país ha hecho ya la transición demográfica hacia la madurez y tiene una gran proporción de población que está fuera del mercado de trabajo y que nunca va a volver? Pues lo que sucede es que hay una carga, por así decirla, en el sentido físico. O sea, hay una proporcionalidad, una ratio en la que por cada persona en la edad central hay muchas personas fuera de la edad central. O sea, los índices de dependencia se hacen muy altos. Como estoy viendo las caras, pues yo sé que están escuchándonos mucha gente que está trabajando en ese tema y que lo conoce perfectamente y que ha hecho estudios sobre Portugal. Entonces, esto es una demanda nueva, la demanda de cuidado, por la dimensión que tiene y por quiénes son quienes pueden satisfacer la demanda. De modo que nos encontramos con mucha demanda insatisfecha. Y además, a futuro, el problema no va a solucionarse, sino que va a agravarse, porque nuestras tasas de natalidad siguen bajando, con la pandemia han bajado y nuestras, digamos, la edad media de la población sigue aumentando y tenemos cada vez más proporción de personas mayores respecto a las personas en las edades centrales. La inmigración que viene ayuda un poquito a mantener una pirámide más equilibrada, pero no es de ninguna manera suficiente. Aquí entra en liza un tema absolutamente político, que es cómo se convierte una necesidad de cuidado en una demanda activa de cuidados. Bueno, pues le dedico bastantes páginas al tema de cómo quien tiene una necesidad individual es muy difícil que consiga convertirla en una demanda, porque salvo que se lo pida dentro del círculo familiar, fuera del círculo familiar, ¿a quién le puede pedir que le cuide? Si se lo pide a la administración pública en principio tiene ya gastados todos sus recursos. Y si una demanda aumenta, no queda más remedio que aumentar la asignación presupuestaria. Y si se aumenta la asignación presupuestaria, otro capítulo del presupuesto tiene que disminuir. O sea, entra inmediatamente en conflicto con los beneficiarios de otros capítulos presupuestarios. Si aumentamos el presupuesto dedicado al cuidado, puede ser al cuidado de los niños, puede ser al de los enfermos, puede ser al de los mayores, puede ser al de los inmigrantes que necesitan integrarse, cualquier tipo de colectivo social que necesite cuidados, entre sí entran todos en conflicto, porque una misma entidad tiene que repartir su presupuesto entre distintos colectivos. Puede que estén de acuerdo en, digamos, establecer como prioridad el cuidado, pero en una segunda fase entran en conflicto por la distribución de los fondos para el cuidado. Pero sobre todo, entra en conflicto con cualquier otro capítulo presupuestario. ¿A qué se lo quitamos? El aumento presupuestario para el cuidado. Se lo quitamos, por ejemplo, a las inversiones en infraestructuras de carreteras. Se lo quitamos al ejército. Se lo quitamos a la justicia, que necesita modernizarse y hay que gastar mucho dinero para ponerla al día. ¿A qué se lo vamos a quitar? Entonces, analizo con bastante detalle la figura de los líderes de las organizaciones, lo que son las traiciones de los líderes, lo que son las alianzas estratégicas, lo que son los líderes eficientes, lo que son los medios de comunicación que se pueden utilizar. Le dedico mucho espacio a eso porque es un tema que me preocupa. Hace nada más, la semana pasada, estaba en el monasterio de Yuste dando una conferencia sobre accesibilidad de las ciudades y los pueblos. Y se hablaba de la accesibilidad para los discapacitados. Pero claro, los discapacitados físicos,
la imagen que casi todos tenemos es que hay una barrera porque hay unas escaleras, pues pongamos un ascensor, pongamos una rampa, ya, pero es que los discapacitados físicos de nacimiento, comparados con los 9 millones de personas mayores de 65 años, que no hemos nacido con ninguna discapacidad, pero que a partir de los 65 y no digamos de los 80, empezamos a acumular discapacidades que necesitan, si es que queremos que no sean discapacitantes, necesitan muchas inversiones en accesibilidad, pues ahí nos planteamos que realmente es una revolución cambiar las prioridades. Bueno, después dedico otro capítulo únicamente a los conceptos relacionados con el cuidado. A lo mejor aquí todo el mundo, como nos interesa el tema, pues estamos habituados a reflexionar sobre lo muy variados que son los aspectos del cuidado. Pero la mayor parte de la gente y los medios de comunicación hablan con una superficialidad, con una alegría del cuidado. Parece que sea una palabra que no es multívoca. Bueno, pues el cuidado, si nos vamos a los diccionarios, ya nos aparecen muchísimas definiciones de cuidado. Pero es que si nos vamos a las leyes, claro, cada ley, antes de aprobarla, tiene que acompañarse de un presupuesto. Pues ha habido una ley sobre los cuidadores familiares en Europa, en la que cuando vi el proyecto de ley, yo no sabía si por cuidador familiar estaban hablando de 90.000 personas, o de 900.000, o de 9 millones, o de 90 millones. Pues es imposible que se apruebe una ley cuando no sabemos si estamos hablando de 90.000 o de 90 millones, porque nos va a costar esa diferencia. Estamos hablando de 1 a 100, una magnitud. ¿Por qué? Porque no tenemos claros cuáles son los conceptos. De modo que dedico todo un capítulo muy largo, nada más a hablar de los conceptos básicos en relación con el cuidado. Claro, ¿cómo vamos a hacer investigación si no sabemos si estamos usando la definición de 90.000 o la de 90 millones? Entonces, si yo comparo estadísticas entre 2 países, a veces es absurdo compararlas porque se están refiriendo a cosas distintas. Y si nos hacen una oferta en una, por ejemplo, elecciones, nos dicen, no, es que vamos a ofrecer este cuidado. A mí tienen que definir muy bien qué cuidado para quién, en qué circunstancias, porque de lo contrario son programas políticos con una finalidad muy populista, que es conseguir votos, pero que en realidad no van a ofrecer un cambio grande en la situación de las personas que necesitan cuidados y en las de aquellos que cuidan. Así que eso es otro capítulo. Hay otro capítulo entero sobre el mercado del cuidado. El mercado del cuidado me interesa sobre todo porque el mercado es una institución de la economía capitalista. España es una economía fundamentalmente capitalista, aunque con muchos elementos socialdemócratas. El Estado administra en estos momentos, creo que es el 42% del Producto Interno Bruto, que es una cifra muy importante. Y los que requieren cuidados, su interlocutor económico más importante es el Estado, porque es el Estado el que da pensiones a los mayores, el que da colegios gratuitos y el que da sanidad pública. O sea, el Estado es un interlocutor fundamental. Pero también está el mercado. Y tanto los hogares como el Estado tienen que tratar con el mercado. Todos están obligados, si actúan dentro de la legalidad, a aceptar los precios de mercado que fija el propio Ministerio de Trabajo, que lo fija el Estado, de modo que nadie puede contratar a un cuidador legalmente si no lo hace con los precios que están fijados para el mercado laboral. Si el Estado quisiera, o las organizaciones sin ánimo de lucro, da igual, cualquier agente social quisiera contribuir a producir cuidados, no tiene más remedio que tener en cuenta el precio de mercado de los cuidados. Bueno, por eso, en realidad,
el sistema no remunerado de cuidados y el sistema remunerado de cuidados están conectados entre sí. Y no puede haber ningún cambio en uno de los dos subsistemas del total de la economía que no repercuta en el otro. Apenas en el trabajo no remunerado, por ejemplo, las mujeres se van al mercado de trabajo, al trabajo remunerado, inmediatamente se produce, digamos, un vacío. Pero si el mercado decide dejar de producir servicios porque ya no le es rentable, automáticamente se deriva parte de la carga hacia los hogares, que es lo que pasó en la pandemia, donde yo estimé que en el momento álgido el trabajo de las mujeres en los hogares había aumentado en 3 horas diarias, porque se cerraron todos los servicios, los de mercado y los públicos, y recayó fundamentalmente en los hogares y dentro de los hogares en las mujeres. De modo que, aunque no sea el tema que más nos interese, hay que conocer muy bien cómo es el mercado de los servicios, donde se dan desde servicios de superlujo hasta servicios de muy mala calidad, fuera de ley y, a pesar de todo, muy numerosos. Gran parte del trabajo de cuidado es alegal. Y no digo ilegal para no ser más dura todavía, pero en realidad, cuando llegan los inmigrantes, las inmigrantes sobre todo, su mejor puerta de acceso al empleo es el cuidado. Cuidado de niños o cuidado de enfermos o cuidado de mayores. Y si no están en condiciones, porque ni tienen legalizada su situación ni todo lo demás, pues de alguna manera los hogares, en algunas ocasiones las empresas, les ofrecen soluciones alternativas para quien no puede trabajar legalmente. Bueno, a veces porque no tienen más remedio, a veces porque es un buen acuerdo para ambas partes, el resultado es que gran parte del cuidado se hace fuera de las leyes laborales. Por ejemplo, las personas mayores consumen más proporción de trabajo doméstico, o sea, de empleadas de hogar por horas, no sé cómo se llamará en Portugal, trabajadoras del hogar parciales o a tiempo por horas. Bueno, pues los mayores consumen más que la mayoría de la población, que la media. ¿Por qué? Pues porque es más trabajoso para ellos, simplemente tienen mucha dificultad. Entonces ahorran en otras cosas, pero se gastan más en servicios servicios domésticos. Bueno, la pensión media de jubilación, porque luego están las pensiones de viudez, etcétera, que son todavía mucho más bajas. Pero la pensión media de las mujeres españolas de jubilación es más baja que el salario mínimo. Supongamos cualquiera de nosotras que se jubila, bueno, quienes me están escuchando no creo que tengan la pensión media, estará por encima de la media, pero a lo mejor no tanto por encima de la media. Bueno, pues la pensión media de las mujeres es del orden de 800 euros. La pensión de jubilación, insisto, que hay otras pensiones que son graciables o que son porque no han cotizado años suficientes y tienen pensión de viudedad o otro tipo de pensión, pues la pensión de jubilación es más baja que el salario mínimo. ¿Cómo puede contratar a alguien que necesite cuidados 24 horas, 365 días? Entonces, o no contrata todas las horas que necesita, o le cuidan gratis sus familiares, o parte le cuida una ONG, o le presta servicios la administración pública, y este o afecta a mucha parte de la población, que no tiene ni los hijos suficientes, no tiene suficiente y entonces contrata, pero contrata legalmente. Contrata diciendo, me cuidas más horas de las que dice la ley, las 37 horas que dice los convenios laborales para el sector servicios, y te pago menos, pero a cambio te daré algún otro tipo de ventaja que te interesa. Por ejemplo, no decir que no tienes derecho a trabajar en España y darte una habitación, darte un buen trato en muchas ocasiones hasta que consigas los papeles. En definitiva, se produce un conflicto de intereses permanente entre quienes tienen bajos ingresos y necesitan cuidado y las personas que por venir de un sitio en que están todavía peor
les vale la pena hacer el salto migratorio, pero que no tienen hueco, por lo menos en los primeros años de su llegada, en un mercado laboral legalizado. Ese es otro de los temas que me han preocupado en el libro. Y luego, voy acabando, hay un capítulo entero sobre el cuidado de los niños, otro capítulo entero que para mí fue muy importante, que es el cuidado de los que van a morir. Este capítulo es el resultado de una invitación que me hizo la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en unas jornadas que organizó sobre la institucionalización del final de la vida, y yo hablé sobre todo del derecho a morir y de cómo los temas relacionados con la eutanasia habían sido vistos por la población española desde hacía más de 30 años, como las encuestas siempre habían ido muy por delante de la legislación, y después había estado colaborando con alguna comunidad autónoma en la elaboración de leyes del final de la vida, y después de haber escrito el libro se ha aprobado la ley de eutanasia en España, que está teniendo muchas dificultades prácticas para su aplicación. En cualquier caso, ya digo, le he dedicado muchas páginas a ver cómo ha sido la experiencia de los españoles ante el momento definitivo de decir adiós y qué es lo que opinan sobre cómo querrían pasar esos tiempos, quién de hecho les atiende, cuántos han tenido la experiencia de malas muertes, cuál ha sido la posición de los médicos, en fin, todas estas cosas. Y luego dedico un capítulo a los cuidadores, algunas encuestas en las que se habla de cuál es su situación, de cuáles son sus expectativas. La mayoría de los cuidadores son mujeres. Y termino finalmente con las proyecciones demográficas, haciendo un cómputo de lo que yo llamo la ratio de la carga del cuidado, que es calcular con las proyecciones demográficas cuál va a ser la demanda de cuidado. Le aplico unas escalas que aquí varios de los que estoy viendo la cara, pues las habéis aplicado en Portugal, o las habéis ajustado y modificado, pero que tienen ese mismo inicio, que es lo que se está llamando la escala Durán, que lo que permite es, con cierta buena aproximación, tener las proyecciones demográficas y calcular cuál va a ser la evolución de la demanda a corto y medio plazo y cuál va a ser al mismo tiempo la oferta disponible, demográficamente hablando, y cómo va a ir variando la ratio de disponibles respecto a la demanda infantil, respecto a la demanda de la totalidad de la población y sobre todo respecto a la demanda de personas mayores, que es la que en Portugal y en España va a cambiar de una manera más acelerada. Y con eso termino el libro. Espero no haberos aburrido demasiado y bueno, eso es. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Gracias, María Ángeles Durán. Bueno, não sei se há questões, se há alguma questão a ser colocada. Eu daria aqui algum momento para que as pessoas pudessem, pedia que colocassem o sinalzinho da mão no ar. Quem estou a tentar passar pelos quadradinhos todos. Teresa, deixa-me dizer uma coisa. Eu acho que antes de mais devia perguntar-se qual é a disponibilidade dela, porque em função da disponibilidade dela para estar aqui, ela estava a falar, são 7 horas aqui, são 8 horas em Espanha, até quando é que ela está disponível, porque eu acho que isso condiciona um bocadinho o tipo de perguntas e, sobretudo, como é que se vão organizar as perguntas, não é? Portanto, eu acho que era a primeira coisa. No sé si has entendido la preocupación de Fernanda Enríquez de saber tu disponibilidad de tiempo, ya que ahí no son las 7, sino a las 8, aunque el horario español es un poco distinto del portugués, pero mismo así, son las 8, cerca de las 8. Mi disponibilidad es absoluta, no tengo ninguna prisa. Bueno, entonces, Ni hambre. Fernanda. ¿No tienes hambre? ¿Tampoco? No.
No, además, yo tengo la costumbre de trabajar todos los días hasta muy tarde, hasta la madrugada. De modo que para mí es una buena hora. Lo malo bueno. sería las 8 de la mañana, eso ya sería fatal. Bueno, entonces devolvo o espaço para as pessoas que aqui estão e pergunto, obviamente, quem é que gostaria de levantar ou de fazer alguma pergunta, algum comentário ou levantar alguma questão à nossa convidada. Estava a tentar ver aqui. Estou a ver aqui pessoas que têm trabalhado com Maria Durã nos últimos tempos, não sei se estão tentadas a fazer-lhe algum comentário. Os quadradinhos estão muito callados. Os quadradinhos já estão. Não percebi se tu querias... Fernanda. Pois, é só para aquecer o ambiente, pero a mí, antes de todo, muchas gracias por haberes partilhado con nosotras tu experiencia de autora, de cómo puede ser difícil hacer un libro, y además de nos teres contado la estructura y los temas. A mí me gustaría que tú desarrollases un poco más esta idea que es tuya y novedosa de lo cuidatoriato. Y porque creo que en él, en ese concepto, están interligados, articulados, diversas dimensiones de la problemática del cuidado, tal como lo comprendo. Pero si pudieras... Sí, mira, en todo el mundo la tendencia es a interpretar el cuidado como una relación bilateral e individual entre dos personas, el que cuida y el que recibe el cuidado. Pero eso está bien para un análisis psicológico, pero no es bueno para un análisis político, ni económico, ni sociológico, porque en realidad la estructura social necesita que haya un colectivo de personas disponibles para el cuidado y además dedicadas como primera función de su vida al cuidado. Y al dedicarse básicamente al cuidado, no pueden incorporarse a ninguna de las otras funciones a tiempo completo como dedicación principal. De modo que ese colectivo es invisible. Y hay además, yo creo, en muchas ocasiones mucho interés en que siga siendo invisible. Porque si se genera un concepto que está vinculado con la estructura social, se le da mucha potencia. Ya no se trata de Juan que cuida a Juana o de Juana que cuida a Juan, sino que hay millones de Juanes y de Juanas que como interlocutor son un interlocutor poderoso. Ahora bien, las condiciones de vida de los cuidadores son en estos momentos peores. La mayoría son mujeres de edad media o avanzada. Y luego hay otro colectivo que son mujeres inmigrantes de edades intermedias. En volumen, el más numeroso, sin comparación, es el de los no remunerados. Pero en visibilidad y en visibilidad legal y en capacidad de organización es más fuerte el colectivo de los cuidadores remunerados. ¿Por qué? Los cuidadores remunerados quieren parecerse a cualquier otro trabajador. Disponen de la posibilidad, en principio, aunque luego muchas veces no lo utilicen, de tener representantes sindicales, de generar movilizaciones, porque además tienen enfrente un antagonista, que es su empleador.
Y ese empleador es fundamentalmente el Estado o las empresas que descentraliza el Estado. Sin embargo, los cuidadores no remunerados no tienen un antagonista político claro, porque ¿cómo va la esposa a antagonizar con el esposo? El hijo con la hija, el nieto con el padre. Es muy difícil hacer una antagonización. Y la única posibilidad de conseguir mejoras es antagonizar con un tercero, que es el Estado. Pero el Estado no se da por aludido. Hace todo lo posible para no tener enfrente un colectivo organizado y poderoso de los cuidadores. Le interesa mucho más fragmentar ese colectivo y no generar en ellos conciencia de clase ni darles organismos de expresión y sobre todo de conflicto. De modo que es una clase en formación que tiene un problema, y es que tiene dentro dos grandes colectivos que tienen en parte intereses comunes, pero en parte son intereses contrarios, opuestos. Si hay una persona enferma que tiene un cuidador pagado, remunerado, cuanto más gane el cuidador remunerado, más le cuesta al que recibe los cuidados. Si tiene poco dinero, llega un momento en que entra en una situación de decirle, te tienes que ir, no te puedo pagar más. O le dice el cuidador, no vengo más porque me pagas demasiado poco. De modo que entre cuidadores pagados y enfermos o dependientes de todo tipo, hay una relación potencial de conflicto. Como esto lo saben los propios cuidadores, también eligen siempre que pueden como interlocutor al Estado. Y dicen, no, yo sé que el anciano al que cuido no me puede pagar más, porque su pensión no le da para más. Pero el Estado debiera de pagarme a mí porque cuido. Entonces, el Estado ha empezado a hacer servicios de cuidado a domicilio, pero las listas de espera son enormes. Y los trabajadores remunerados, que son de los municipios o del Estado directamente, hay diversas fórmulas, esos trabajadores están empezando a dar índices de conflicto colectivo muy altos. ¿Por qué? Porque tienen un buen antagonista y porque tienen sindicatos. Mientras que los trabajadores no remunerados ni tienen un antagonista ni tienen sindicatos. Entonces están fragmentados, cada cual en su casa, cada cual en su hogar, y es muy difícil que generen conciencia de clase. Entonces tenemos hay esa dificultad, ¿no? Es una clase en formación, pero ¿quién le dará conciencia de clase y quién será el líder que convierta las necesidades del cuidadoriado en un programa político? Bueno, no sé si he respondido, pero eso es lo esencial del cuidadoriado. Sacarlo del ámbito de la mera relación individual y llevarlo a la estructura social. Porque es que el resto de la estructura social es como el iceberg. El resto de la estructura social se basa en que haya ese colectivo que no forma parte del mercado ni de todas las ventajas que el trabajo reconocido como tal ha ido a lo largo de un siglo concediéndose a los trabajadores que sí son reconocidos como trabajadores. Penso que há uma questão, eu tinha uma, mas Elisa tinha levantado a mão para levantar uma questão. Avance, força. Olá, Elisa. Obrigada, Teresa, e olá. E muito obrigada às organizadoras deste encontro que me permitiram não só o grande gosto de tornar a ouvir a nossa colega, amiga Maria Ángeles, mas também de rever tantas caras conhecidas e amigas, nem que sejam aos quadradinhos, como eu costumo dizer. Mas, retomando a questão, há pouco quando a Fernanda Henriques colocou a questão do cuidadoriado, devo dizer que era a questão que era também a minha, e porque de facto me parece central. E na resposta, ou melhor, a partir da resposta dada pela Maria Ángeles, há uma relação que eu gostaria que a Maria Ángeles me dissesse se do seu ponto de vista também existe entre aquela que é uma preocupação-chave num trabalho que temos em curso e no qual temos o prazer de ter a Maria Ángeles como nossa consultora sobre o valor do trabalho não pago de cuidado e doméstico.
Aliás, temos aqui as nossas duas consultoras, a Maria do Céu e a Maria Reles, eu e o Pedro. Portanto, está aqui a equipa em peso. Mas a relação que eu diria era, quando há pouco a Maria Reles dizia que há uma relação potencial de conflito entre estes dois grandes coletivos que constituem o cuidatoriado, os cuidadores e os cuidadores não remunerados e aqueles que o fazem com remuneração. Este conflito não decorre também, do seu ponto de vista, Maria Ángeles, ou não tem uma articulação direta com a atribuição de valor ao trabalho não pago de cuidado doméstico e do tipo de valor que se atribui? Até que ponto é que, quanto maior é o valor atribuído, maior poderá ser esse conflito potencial? Era essa a questão que eu gostava, era sobre essa questão que eu gostava de ouvir. Muito obrigada. Bueno, creo que he entendido bien. Si no, por favor, Eloisa, me comentas. Claro, fijar el valor del cuidado es muy complicado porque no tiene precio, salvo que sea el trabajo remunerado. Y los trabajadores remunerados tienen, por una parte, legislación europea y bueno, la Organización Internacional del Trabajo. Después tienen los convenios colectivos de los centros en los que trabajan. Y recientemente, como resultado de la presión de la OIT, que lleva por otra parte muchísimos años, pero últimamente ha tenido más éxito, en la legislación española se está incorporando nuevos derechos para los trabajadores que cuidan, especialmente las empleadas de hogar, que eran las que estaban en peores condiciones. Por ejemplo, muy recientemente, este mismo año, se ha conseguido para las trabajadoras de hogar el derecho al desempleo. Pero el derecho al desempleo significa que hay que aumentar un 5% la cuota de los patronos, de los empleadores, y un 1% la cuota de la propia empleada. Pero también se ha puesto una cotización mínima, aunque nada más, por ejemplo, trabaje 1 hora a la semana. A medida que aumenta el precio, evidentemente aumentan las tensiones. Cada vez que hay una mejora, lo que se produce al mismo tiempo es una pérdida de empleos. Ahora estoy hablando de memoria, pero en no muchos años el colectivo de empleadas de hogar ha pasado de 700.000 a 400.000, creo, estoy hablando de memoria. ¿Qué ha sucedido con las 300.000 que han desaparecido de las estadísticas? Pues o bien ha desaparecido los empleos, y eso significa que unos se han quedado sin que les ayuden y las otras se han quedado sin empleo, o bien se ha disimulado y se ha hecho más negro de lo que antes era, más subterráneo, menos reconocido. ¿Qué hay cada vez que sucede esta mejora, como ahora? Pues yo preveo que van a desaparecer parte de los empleos, otra parte lo van a aceptar y otra parte va a seguir haciéndolo, pero con más cuidado para que no se sepa que existe. O sea, más negro, más subterráneo, más fuera de legislación. No sé si he contestado, Eloisa, pero el valor del cuidado, si cuanto más se valore, mejor se les pagará, pero el presupuesto tendrá que aumentar en la misma proporción. De lo contrario, hay que hacer redistribuciones presupuestarias. Y ahí es donde duele, porque si no hubiera que hacer reajustes presupuestarios, pero ahora mismo tenemos el mismo conflicto con las residencias de mayores. Hace poco hubo una manifestación en Madrid pidiendo mejoras en el trato a las personas mayores y a los trabajadores de las residencias. El tema es que si una residencia mejora las condiciones laborales de los trabajadores, inmediatamente sube el precio. Y si no recibe más ayuda estatal, entonces puede tener menos plazas.
Y entonces nos quedamos sin plazas para los que necesitan la plaza. De modo que es realmente un tema muy complejo, muy complejo. Es que va al corazón mismo del sistema capitalista, porque el cuidado tal como ahora lo tenemos pensado no pertenece al sistema capitalista. Y entonces son dos sistemas de producción, el capitalista y el de los hogares, que entran en conflicto. Y es muy poderoso el sistema capitalista, el mercado es muy, muy poderoso y los trabajadores que están en el mercado también. María Ángeles Durán, tenemos más una persona que es Ana Bosch. Não se ouve, Ana. Pois, desapareci do ecrã, vi o microfone. Boa tarde a todas as pessoas, boa tarde, professora Maria Ángeles Durán. Faço minhas as palavras da Heloísa Perista, é um gosto sempre ouvi-la e uma aprendizagem que não consigo atribuir valor. Pronto. Aqui porque é de facto um privilégio, e também felicitar as organizadoras por esta ideia muito pertinente e preciosa, sobretudo nos momentos que correm, e gostava muito, se me permitissem, lançar uma questão que me preocupa imenso e relativamente a esta questão do cuidado, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser uma ameaça relativamente a ser substituída pelo ser humano, pelas mulheres mal pagas, e introduz-se uma máquina que não tem sentimentos, pronto. E de um dos lados acabam as tensões, um dos lados o sistema capitalista verá com bons olhos esta atuação. Como a professora vê a utilização da inteligência artificial no cuidado? Sí. Mira, no lo he comentado, pero en el libro hay, en el capítulo que se dedica al final de la vida, hay un epígrafe muy largo sobre la ciborgización del final de la vida, que viene a ser lo que estás preguntando. Porque ahora mismo ya hay mucha tecnología que permite sustituir todas las funciones vitales. Respirar, hay un respirador artificial. Para el riñón, otro. Para el corazón, otro. De modo que esto para la Sociedad Portuguesa de Filosofía creo que es muy interesante. Ahora vivimos y sobre todo morimos cuando el sistema económico dice que ya no nos puede seguir pagando los costes de no morir. Porque en una unidad intensiva de un hospital tienen tal cantidad de posibilidades de mantenernos durante años vivos, cuando todas nuestras funciones vitales ya no somos nosotros, sino las máquinas las que las van desempeñando. Y claro, nos vamos a plantear el tema filosófico de qué es vivir, de qué es morir, de cuál es la transición y el problema ético de quién tiene derecho a la transición, quién no tiene derecho a la transición, en qué momento los demás tienen derecho a negarle el derecho a seguir vivo a quien quiere seguir conectado a máquinas que le mantienen vivo porque lo dijo en su testamento y a lo mejor lleva 10 años conectado a las máquinas sin ninguna posibilidad de retorno. Y en un hospital de Madrid, cada noche, no con la pandemia, que ha sido todavía más caro, sino antes de la pandemia, una noche en la unidad intensiva valía 2.000 euros. 2.000 euros, antes he dicho que la pensión media de una mujer jubilada no llega a 800. O sea, imaginemos, o sea, una noche de hospital cuesta más de, si fueran 8 por 2, 16, más de 2 meses, más de 2 meses y medio de la pensión media de una mujer jubilada. Nos plantea todos los problemas éticos que queramos plantear. Ahora, por otra parte, ya se está empleando mucho la inteligencia artificial en los hospitales. Y, por supuesto, por una parte,
puede producir servicios, sobre todo lo que se llama el botón del pánico, ¿no? Que es estar conectado para, en caso de un apuro, tocar un botón y que venga alguien, un sanitario. Pero ya se está empezando a aplicar, por ejemplo, para vigilancia. Hay drones que van volando por los pasillos del hospital y que van entrando en las habitaciones para ver si la persona mira las máquinas y comprueba si están bien los detectores, ¿no? Mira si cómo está la persona. Vamos a tener una enorme tecnificación de todos los procesos de cuidado. Ahora, en muchos casos, introducir tecnología significa perder calidad humana. A mí me impresionó mucho. El año pasado estuve en un taller de la Universidad de Extremadura sobre gerontología y estuve viendo los precios de las máquinas que ya pueden comprarse en España. Y lo que más me impresionó es un robot con forma de foca simpática, como de Disney, ¿no? Que es un cuidador, un robot cuidador. Entonces resulta barato y ya se vende en España, y tienes al lado un robot. Hay otros que tienen forma de perro, y esos perros robots son capaces, por ejemplo, de tirar de ti para sacarte de un incendio. Son capaces de llevarte un paquete, de llamarte así y decirte que es la hora de tomar la medicina. Te abrazan. Son robots que la foquita, por ejemplo, te puede dar así cariños de abrazarte. Los japoneses son los más consumidores por ahora. ¿Va a llegar eso? Pues en parte sí, en parte va a llegar, porque la necesidad que vamos a tener de cariño humano y lo caro que va a ser, habrá mucha investigación y mucha tecnología y mucha inteligencia artificial. Ahora, a mí me da un poco de susto. Yo por ahora no me he comprado la foca, pero la foca no, pero estoy pensando en comprarme el botón de llamar, porque es práctico, ¿no? Es práctico. En fin. Y quería deciros algo que antes no comenté, sobre cómo va evolucionando el tema del cuidado. Pues a principios de noviembre estaré en Buenos Aires, donde la Conferencia de América de la Mujer este año se dedica monográficamente al tema de la sociedad del cuidado. Y estaré estaré en una sesión sobre los aspectos económicos y los desafíos y las alternativas que puedan llevarse a la práctica. Porque el problema está en que las ideas están muy bien y la crítica está muy bien, pero luego hay que hacer algo, ¿no? Y lo difícil es pasar las ideas a la práctica. Pienso que tenemos otra persona que quiere también intervenir. Ana Leonor. Sí, obrigada. Bueno, muchas gracias por su presentación. Yo estaba pensando que, bueno, yo estoy acostumbrada a pensar el tema del cuidado desde una perspectiva ética, por mi formación. Pero escuchando esa idea de cuidatoriado y de colectivo, y cómo los trabajadores, sería importante que los trabajadores tuvieran un sindicato y reivindicasen sus derechos y así por delante. Me pregunto si será una solución más eficaz buscar o plantear el problema del cuidado, la temática del cuidado, intentando integrarlo en la sociedad capitalista y dejar la ética, un poco apartada, porque la ética nos trae más problemas que soluciones. Y sí, un poco puedo después explicar lo que estaba intentando decir con eso. Pero mi pregunta sería si la solución está en mirar hacia el cuidado desde un punto de vista
capitalista y intentar evidenciar que si cabe en un modelo capitalista, entonces podemos avanzar porque tenemos más gente apoyando el cuidado con la temática del cuidado. Sería algo así. Pero, Ana Leonor, este ciclo va a terminar precisamente con Adela Cortina, que es una catedrática de ética. Yo la conozco bien. Ella y otra catedrática de ética, Camps, la catalana, ¿no? Han trabajado mucho, sobre todo la catalana, han trabajado mucho en el tema del cuidado. Pero Adela Cortina ha trabajado mucho en la ética dentro de la sociedad capitalista. De hecho, hay una fundación con la que ella ha trabajado mucho, que es sobre todo dirigida al empresariado, y ella habla de la ética del empresariado. Entonces, yo no creo que puedan disociarse. Lo que sucede es que los seres humanos somos muy limitados y el que sabe o estudia una cosa no estudia otra. Entonces, y yo recurro a los que saben de otras cosas más que yo, pero me especializo en lo que intento que los demás, como no saben, alguien tiene que estudiarlo. De modo que yo no creo que pueda disociarse la ética del cuidado, incluso pensando en que estamos en una sociedad capitalista. Ahora, la historia no está escrita en ningún sitio, la hacemos cada día. Y aunque es necesario pensar en qué sucede en esta sociedad que es capitalista y qué puede dar de sí esta sociedad capitalista, antes he dicho que el Estado gestiona más del 42% de todo lo que se produce, del Producto Interno Bruto. De modo que el Estado tiene una responsabilidad ética en cómo hace las prioridades en el dinero que gestiona. Los empresarios no es que sean gente malvada, son gente que tiene que producir beneficios, porque eso es una empresa, algo que produce beneficios. Y ellos saben que si no produce beneficios, la empresa termina, ¿no? Pero eso no quiere decir que puedan olvidar el aspecto ético. Entonces, es que es más complejo. No podemos olvidar la ética y al mismo tiempo no podemos olvidar que gran parte de nuestra sociedad depende del éxito de las empresas capitalistas. Pero no es un modelo puro, es un modelo mixto y sobre todo es un modelo dinámico. Y nada nos prohíbe, al revés, yo creo que tenemos la obligación de pensar a futuro. O sea, lo que fue bien ayer no tiene por qué ser bien hoy y mucho menos mañana, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que las demandas de cuidado van a cambiar, van a ser otros demandantes para otro tipo de cuidados y los productores de cuidados también van a ser distintos, porque en gran parte van a ser inmigrantes. Capitalismo con ética sería... Lo que se pueda, sí. Gracias. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é como podemos seguir en esta dinámica de la vida y del conocimiento cuando seguimos utilizando conceptos que hemos creado y utilizado durante mucho tiempo, pero que ya no nos permiten pensar en esta dinámica de evolución y de transformación. No solo sobre lo que conocemos, sobre la realidad, pero también sobre lo que pensamos sobre nosotras y nosotros. Y a mí me parece siempre que cuando hablamos de esto, estamos siempre utilizando cuáles son los conceptos clave del capitalismo, de la economía actualmente, y me recuerdo, por ejemplo, de un concepto que María Ángeles Durán tú has cuestionado, que es el concepto de trabajo conectado con, o sea, el concepto de trabajo que hemos heredado del siglo XIX, ¿no? Y del Fordismo en buena parte. Exacto. O sea, y mi problema es
¿cómo podemos seguir adelante cuando tenemos algo que nos mueve para atrás, que es las ideas claves de nuestro propio pensamiento? Esta es una cuestión. Y la otra es que estamos hablando de dinámicas y de dimensiones de la vida que están intrínsecamente conectadas con las mujeres. Exacto. Y las mujeres no existen. No existen para la ciencia, no existen para la política, no existen. O sea, existimos en unas determinadas dimensiones, ¿no? Pero no en todo lo que hacemos y somos y participamos en el colectivo. Y de hecho, el propio concepto, la propia idea de colectivo, los hombres más fácilmente la tienen que las mujeres la tienen en cuanto a colectivo, y el feminismo ha traído exactamente una de las cosas, ha traído de nuevo esta idea de colectivo, ¿no? Bueno, y con esto está conectado otra idea, que el propio concepto de cuidado, que está conectado con las mujeres y que ahora cada vez más se está planteando como algo que tiene a ver con la dimensión humana y que tiene que estar más allá de cuidar de las personas, que está más allá de todo, porque tiene que ver con cuidar de todo. Estoy pensando en María de Lourdes Pintasilgo, en su concepto de cuidar en el la amplia dimensión, que puede ser algo, que es algo que puede ayudarnos a no estropear el planeta en el cual vivimos y que sería muy bueno que siguiéramos viviendo. Bueno, no sé si... pero, ¿cómo podemos pensar sobre esto? No sé. Pues mira, es que tenemos una grandeza y una debilidad, ¿no? La debilidad es todo lo que has dicho. Estamos con unas categorías conceptuales que no nos sirven. Se han quedado muy atrasadas, pero son las que estamos manejando todavía. Pero tenemos una grandeza enorme, y es que queremos cambiarlo, y es como dicen los jugadores de póker, ¿no? Bueno, de póker, o no sé si eso es de póker. Un órdago. ¿Se entiende en portugués un órdago? Es una apuesta a la totalidad. Esa es nuestra debilidad, pero también es nuestra grandeza. No se trata de un pequeño cambio. Es un cambio revolucionario, es un cambio que va a la esencia de las propias estructuras sociales, que va al corazón de la política. Y aparece a veces como que sea una cosita pequeñita, que han hecho en un sitio, unas cuantas. No, es que, además tú lo has dicho, es el concepto de trabajo, que es un concepto esencial, y al mismo tiempo el concepto de mujer y de hombre. Y están entrelazados. Y estamos tocando simultáneamente la idea de qué es ser mujer, y por tanto de qué es ser hombre, y la idea de qué es trabajar. O sea, el otro día en Juste, cuando estaba, yo empecé hablando precisamente del paraíso y de la expulsión de Adán y Eva, y de cómo a Adán y a Eva se le dice que trabajarás con el sudor de tu frente, y a Eva se le dice y parirás con dolor. Entonces, el trabajo de Eva va a ser parir, pero parir es un trabajo. Hoy, como las mujeres en buena parte no quieren ese trabajo, en España tenemos un déficit de 0,7 hijos por mujer solo para mantener la población estable. Si no nos vienen aportes de fuera, somos, como yo digo, ¿no?, un charquito de agua secándose al sol de agosto. Si no, no damos de nosotras. ¿Por qué? Porque esa división de papeles ahora mismo es imposible conciliarla. Ahora, ¿a qué futuro vamos? Pues nos equivocaremos muchas veces, el movimiento feminista. Muchas veces, y además tampoco estamos tan unidas, somos muy diferentes entre nosotras, pero yo creo que es bueno tener una perspectiva un poco de medio plazo y ver que se están consiguiendo muchas cosas. O sea, a veces das 2 pasos para adelante y 1 para atrás, pero ya has avanzado un paso. Y yo creo que en conjunto
la tendencia es buena, ¿no? Pero hay que pelear mucho porque en cuanto te descuidas, lo que has adelantado lo has perdido. Pero tiene mucha grandeza. O sea, cuando aquellos profesores ya tan anticuados no pensaban, ah, no, eso de las mujeres es una cosita pequeñita, un asuntito, que va a ser un asuntito, que va a ser un asuntito. Nos pone del revés los conceptos filosóficos, los éticos, todos los conceptos económicos. ¿Qué es ahorro? ¿Qué es inversión? ¿Qué es riqueza? ¿Qué es crecimiento? ¿Qué es inversión? ¿Qué es gasto? Todo, en cuanto le quieres ver desde la perspectiva del trabajo no remunerado, lo que puede ser inversión resulta que es gasto. Lo que es gasto es inversión. Lo que es ahorro, todos los conceptos grandes económicos, todas las estadísticas te dicen, ha aumentado el PIB. Bueno, vale, y si el PIB ha aumentado a costa de que te hayas dejado una enorme cantidad de trabajo no remunerado que la has puesto en mercado, pero se ha quedado sin cubrir un montón de necesidades, ¿para qué nos sirve ese indicador de PIB? Es absolutamente falso, ¿no? Induce a errores, no es un buen indicador. En fin, esa es nuestra grandeza y esta es nuestra miseria. Gracias. A lo mejor quien tiene hambre y quien tiene sueño son los oyentes, pero yo estoy fresca como una rosa, pero a lo mejor los oyentes preferirían ya ir cerrando. Fernanda, Henriques, não sei se alguém mais tem alguma questão. Passava-te a palavra a ti. Pues tenemos que encerrar, no por ti, pero por nosotros, que no tenemos la energía y la voluntad de vivir que tú tienes. Y eso es una gracia. Es que tienes no es que seas optimista. Tu ponencia y sobre todo tus respuestas me han lembrado una gran amiga que se ha muerto a 2 años, y que era economista, se llamaba Manuela Silva, y que tenía, como tú, un olhar, una mirada mucho dura sobre la realidad. La conocía en sus males profundos, pero al mismo tiempo tenía una voluntad y una convicción de que nosotras y nosotros podríamos hacerlo mejor, como tú. Te agradecemos tu presencia, te agradecemos tu saber, pero también esa mirada buena sobre el mundo. Muchas gracias.